Bien, hermanos, le agradecemos a nuestro Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar juntos para seguir estudiando su palabra en este día. Gracias a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de estar semana tras semana en esta plataforma de Facebook, La Luz en mi Andar. Usted recordará, desde la semana anterior empezamos un programa nuevo que tiene como título Defendiendo nuestra esperanza, y es una serie de sermones tomados de la primera carta del apóstol Pedro. Como usted recordará, la semana anterior hablamos acerca de la esperanza viva, lección que obtuvimos de la primera carta de Pedro, capítulo 1, básicamente del verso 3 y del verso 4. Y si usted recuerda, dijimos que la carta de Pedro fue escrita para la iglesia que estaba en sufrimiento. Muy probablemente se haya escrito en el tiempo cuando la iglesia estaba siendo perseguida por el emperador romano Nerón. Sí, así que Pedro, cuando escribe su carta, empieza hablando primero de la esperanza que ellos tienen. Ya lo vimos la semana anterior en el capítulo 1, verso 3 al 5. Y ahora, hermanos, hablará de la inminente prueba de la fe, puesto que ese era su principal objetivo, hablarles acerca del sufrimiento que ya estaban enfrentando y del sufrimiento que seguramente enfrentarían en el futuro. Quiero decirle que la iglesia en nuestros días también está pasando por una situación complicada, no igual a lo que vivieron nuestros hermanos del primer siglo y particularmente la audiencia del apóstol Pedro, pero sí estamos ahora viviendo en circunstancias que no quisiéramos vivir. No solo esto es a nivel de nuestro país o a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Una de las cosas que la iglesia está sufriendo pues es el distanciamiento social que debemos de tener, y especialmente físicamente hablando, y también, hermanos, pues el que no podamos reunirnos todos juntos como tradicionalmente lo hacíamos por las situaciones que ya conocemos. Y no cabe duda, hermanos, que la fe de muchos de nosotros está siendo ahora probada. No solamente por esto que estamos hablando, sino tal vez también por razón de que la enfermedad ha llamado a nuestras puertas, o tal vez usted ha perdido su trabajo, o tal vez algunos de ustedes han perdido seres queridos. De una o de otra manera, simplemente la imposibilidad de ver como veíamos antes a nuestros hermanos, o de ver a nuestros seres queridos como antes les veíamos, pues se ha limitado, y de repente, hermanos, la iglesia puede sentirse con cierto grado de incertidumbre, con cierto grado de molestia, con cierto grado de preocupación. Y no tenemos duda, hermanos, que la iglesia está pasando ahorita por circunstancias complicadas. Si a usted no le ha tocado, bueno, dele gracias a Dios, pero pues no estamos exentos, hermanos, de que de repente de una o de otra manera seamos afectados. Entonces, así como la fe de aquellos primeros cristianos a los que Pedro les escribió fue probada, así también ahora nuestra fe está siendo probada. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la actitud con la que tenemos que enfrentar los cristianos la prueba de nuestra fe? Pedro dice aquí, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 7, cuatro cosas fundamentales que los cristianos debemos aprender acerca de la prueba de la fe. Mire lo que la Escritura dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay cuatro cosas fundamentales que Pedro dice aquí acerca de la prueba de nuestra fe. De eso es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Lo primero que dice es que la prueba de nuestra fe es necesaria. Note cómo dice allí en el versículo 6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestra versión Reina Valera parece decir como que es posible o no es posible, es decir, tal vez sí o tal vez no, pero tal vez no es la mejor traducción esta de Reina Valera en cuanto a esa partecita de Primera de Pedro capítulo 1 verso 6, porque más que dejar esto como algo opcional, la idea que se quiere dar, hermanos, es de la seguridad que hay de que seamos probados. Más bien, lo que Pedro está diciendo es esto,
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que lo primero que Pedro dice es que la prueba de nuestra fe es necesaria. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, esta fe nuestra tiene que ser probada y es necesario eso porque la prueba de nuestra fe es parte de nuestra vida cristiana. Jesús, por ejemplo, hermanos, enseñó en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12, cuando habla de las bienaventuranzas. Dice que bienaventurados somos cuando por su causa somos perseguidos, somos vituperados y la gente habla cosas mal en contra nuestra, mintiendo. Dice, sean bienaventurados porque así también persiguieron de esa manera a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, Jesús, cuando da el sermón del monte, desde ese momento está advirtiéndonos que si alguien quiere ser su seguidor, que si alguien quiere ser parte del reino, se va a tener que enfrentar a este tipo de situaciones, de problemas o de circunstancias complicadas. Jesús también nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 16, verso 33, que mientras estamos en el mundo, estamos sujetos a la aflicción. Jesús dice que estamos en el mundo y en el mundo tenemos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Es decir, Él nos ofrece, hermanos, la garantía, nos da la promesa de que así como Él venció la tribulación que Él enfrentó en este mundo, nosotros también podemos vencerla si confiamos en Él. El apóstol Pablo también y Bernabé, por ejemplo, cuando estaban regresando de su primer viaje misionero y fueron de regreso por las regiones de Listra, de Derbe, de Antioquía, de Pisidia, ellos iban enseñándoles a aquellos primeros cristianos, al mismo tiempo que iban estableciendo ancianos. Les iban diciendo que es a través de muchas tribulaciones como se entra en el reino de los cielos. Pablo habló de la tribulación, de la prueba de la fe, como algo que está presente en la vida del cristiano. También cuando escribe su segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 12, Pablo les dice que si alguno quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. La palabra piadosamente ahí tiene que ver con una forma de vida conforme al cristianismo. Entonces, si usted está esforzándose, si usted quiere esforzarse por servir a Dios, por ser un buen cristiano, una buena cristiana, tiene que entender que va a padecer persecución. Su fe en algún momento va a ser probada. Jesús, por ejemplo, cuando escribe su carta, bueno, la escribió Juan, pero es Jesús el que está hablando allí a la iglesia de Esmirna, dice Jesús es muy claro cuando les dice que no teman en nada lo que van a padecer, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, tanto Jesús en su ministerio como el apóstol Pablo en sus cartas, como el apóstol Pedro en su carta que estamos considerando aquí de su primera carta, así como Jesús al final de la revelación del Nuevo Testamento, todos nos advierten a los cristianos de que la tribulación, que el sufrimiento, que la prueba de nuestra fe siempre será algo necesario en la vida de los cristianos. Ahora, otra cosa también por la cual la prueba de nuestra fe es necesaria es porque Dios desea saber a través de las pruebas si nosotros podemos ser fiel a Él en las buenas, pero también en las malas. Muchas personas, hermanos, vienen a Cristo. Muchas personas tratan de llevar una relación con Cristo, pero siempre y cuando las cosas vayan bien. Y muchos cristianos, hermanos, han abandonado la fe precisamente cuando tuvieron que enfrentarse a las dificultades, cuando perdieron su trabajo, cuando perdieron un ser querido, cuando la enfermedad llamó a sus puertas, cuando vivieron cosas que no querían vivir, entonces abandonaron la fe. Pero lo que no se dieron cuenta es que lo que Dios estaba haciendo era probarlos para saber si realmente ellos pueden ser fieles a Dios cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. Es bien interesante, hermanos, que cuando Pedro usa aquí la palabra prueba, es traducción de una palabra griega que es la palabra dokimion. Y esa palabra puede ser traducida también por
confiable. Lo que nos da a entender aquí entonces es que la fe del cristiano es sometida a prueba para ser hallada confiable, es decir, para ser hallada digna de confianza. Ahora es bien interesante también que Pedro dice que en el verso 7 que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro, hermanos, es sometido al fuego para ser purificado, ¿sí? Y el oro es purificado a través del fuego y es perecible, es decir, no es algo que permanece para siempre. Sin embargo, la fe suya y la fe mía es más valiosa que el oro. Y si el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe también tiene que pasar por el fuego de la prueba. Nuestra fe es mucho más valiosa, especialmente porque el fin de la fe es la salvación de nuestra alma. La fe que tenemos es la que nos va a conducir finalmente al cielo, ¿sí? Entonces nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro es probado, para quitar todo aquello que es impuro de él. Bueno, cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros empezamos nuestra vida cristiana. Y a raíz de que empezamos nuestra vida cristiana, el Señor va mejorando nuestra vida. El Señor trata de que seamos mejores delante de Él cada día, y a veces usa la prueba precisamente para eso. Nos pasa por el fuego de la prueba para quitar aquellas impurezas que están todavía en la vida nuestra. Es necesario, hermanos, que nuestra fe sea probada, porque así es como Dios entonces nos purifica. Cuando nuestra fe está siendo probada, algo que sucede, hermanos, si nosotros tratamos de mantener nuestra fidelidad a Dios, es que esta nos hace ser más dependientes de Dios. Oramos más a Dios, suplicamos más a Dios, estamos tratando de estar más cerca de Él, y eso nos hace más dependientes de Dios, y a través de eso crecemos. Pero también la Biblia nos enseña que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3. Entonces la fe del cristiano tiene que ser probada. Es necesario que sea probada, porque también nos hace crecer en paciencia, ¿sí? Y eso nos lleva todavía a tener una mejor relación con nuestro Dios. Entonces la primera lección que aprendemos aquí en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, acerca de la prueba de nuestra fe, es que nuestra fe es necesario que sea probada. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, por un momento, vaya ahí tantito a Santiago capítulo 1, cuando en el capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero luego dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que Santiago está diciendo es que nosotros, antes que sentirnos defraudados o decepcionados por Dios cuando estamos siendo sometidos a la prueba, debemos de sentirnos gozosos, porque es a través de esa prueba como vamos a crecer en la paciencia. La fe, cuando es probada, dice, produce paciencia, y la palabra paciencia significa la capacidad de resistir, la capacidad de soportar en los momentos difíciles. Y eso es de lo que se trata la prueba. Ahora, sin embargo, dice Santiago, pero tenga la paciencia su obra completa, es decir, tenemos que mantenernos fieles hasta el fin, ¿sí? Para que la paciencia tenga su obra completa. Muchos cristianos empiezan a ser probados y resisten, pero después de un tiempo desisten y abandonan la fe. Entonces la paciencia no es completa. No alcanzamos a ser cabales, perfectos, completos, sino que nos falta todavía. Pero cuando el cristiano resiste estoico, sin moverse, la prueba de su fe, entonces está cabal, está completo, no le falta nada, porque ha logrado vencer en medio del sufrimiento. Entonces, la primera cosa que se nos enseña acerca de la prueba de nuestra fe es que esta es necesaria. Pero hay algo más que se nos enseña aquí también, volviendo a primera carta de Pedro capítulo 1, verso 6. Y fíjese lo que dice la primera parte del verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
La segunda cosa que tenemos que aprender acerca de la prueba de nuestra fe es que la prueba de nuestra fe siempre será por un poco de tiempo. Es decir, que siempre será temporal. Las pruebas, hermanos, que el Señor pone delante de nosotros para nuestra fe, siempre serán así. No durarán toda la eternidad. ¿Sí? La iglesia de Esmirna, por ejemplo, de la que hablamos ahorita en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10, el Señor le asegura que va a padecer. Y el Señor le asegura que el diablo va a echar a algunos de ellos en la cárcel. Particularmente ellos iban a ser probados así por el tiempo en el que ellos vivieron de persecución bajo Domiciano. Pero Jesús también les dice, vas a tener persecución por 10 días. Y recuerde que los números en Apocalipsis son simbólicos. Y que el número 10 simboliza algo que es completo, pero desde el punto de vista humano. Por lo tanto, lo que realmente se está diciendo en ese pasaje no es que literalmente ellos iban a enfrentar el sufrimiento solamente 10 días literales, sino la idea que quiere dar Jesús es que hay una seguridad de que iban a sufrir, pero que al final de cuentas ese sufrimiento sería temporal, no sería para siempre, ¿sí? No sería eterno. Ahora, lo que Jesús le recomienda a esa congregación es que sean fieles, aunque eso signifique la muerte. Esto nos lleva entonces a pensar qué tan temporal puede ser una prueba. Bueno, el poco de tiempo que menciona aquí el apóstol Pedro, los 10 días que menciona Jesús en Apocalipsis, lo que también el apóstol Pablo dice de la prueba o de la tribulación como momentánea en 2 Corintios 4:17, ese corto tiempo puede significar toda la vida de una persona sobre la tierra. Pero cuando comparamos los años de vida que una persona puede estar en este mundo con la eternidad, pues no hay un punto de comparación. Entonces puede ser que nosotros tengamos la prueba de nuestra fe mucho tiempo, que la tribulación, el sufrimiento que venga a nuestra vida dure mucho tiempo, inclusive todo el resto de nuestra vida en este mundo. Pero aún así no dejará de ser temporal, porque para el cristiano fiel sabe que hay algo mejor para él después de este mundo, y que una vez que trascienda la eternidad, si muere en Cristo y muere fiel, entonces todo el sufrimiento y todo el dolor será olvidado. Por eso es que cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 17, lo dice así. Mire cómo dice Pablo, porque esta leve tribulación, ¿se fija? Leve tribulación, momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa frase lo que quiere decir es la alegría de la justicia que habrá en los cielos. Un excesivo peso eterno, un grado superlativo de gozo que habrá cuando nosotros dejemos este mundo y trascendamos a la eternidad. Cuando Cristo venga, la iglesia estará por toda la eternidad en el cielo. Y entonces, aunque en la tribulación que hayamos enfrentado aquí haya durado muchos años, no dejará de ser momentánea en comparación con la eternidad. Pablo ve aquí, hermanos, que la tribulación es temporal también. Y es temporal, hermanos, también desde el punto de vista de que Dios nos ofrece que Él va a estar siempre allí para ayudarnos a sobrellevar las tribulaciones. Fíjate, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 13, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las pruebas, hermanos, son temporales, ¿sí? En primer lugar, Pablo dice que ninguna prueba va más allá de lo humano. Todas son humanas, por lo tanto son temporales, son finitas, son soportables también. Y luego dice, pero fiel es Dios. Uno puede tener la garantía de que Dios va a estar allí cuando nosotros estamos siendo sometidos a la prueba. Y luego dice, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios estará allí, hermanos, para ayudarnos y no permitir que la prueba, hermanos, vaya más allá de lo que tú y yo podemos resistir como cristianos. Y luego
dice también, y dará también juntamente con la tentación, es decir, al mismo tiempo que estamos siendo probados, Dios está al pendiente para poner delante de nosotros una salida. Y luego dice, para que podáis soportar. Dios hace todo eso con nosotros. Por eso es una de las cosas que tenemos que aprender sobre la prueba de nuestra fe, es que esta es temporal, es pasajera. Y que Dios va a estar allí, hermanos, para ayudarnos a sobrellevar el tiempo de prueba que tengamos. Pero déjeme le digo la tercera cosa que también aprendemos aquí de Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y verso 7 sobre la prueba de nuestra fe. También dice que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que la prueba de nuestra fe es diversa. Vamos a ser probados en distintos tiempos y de distintas maneras. Eso es lo que se enseña allí, ¿sí? Ser afligido en diversas pruebas es algo que el cristiano tiene que entender acerca también de la prueba de la fe. Cuando analizamos por ejemplo, nosotros la vida del apóstol Pablo, y allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, nosotros encontramos algunas de las formas en que Pablo fue probado, algunas de las formas en las cuales su fe fue sometida a la prueba, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, recordamos por el libro de los Hechos algunas de ellas. Por ejemplo, recordamos que cuando Pablo recién había sido convertido y empezó a predicar la palabra en Damasco, tratando de convencer a los judíos con las escrituras de que Jesús era el Cristo, tuvo que salir de allí por la persecución organizada por los judíos, al punto que inclusive tuvieron que descargarlo en la noche por el muro en un canasto para poder escapar y salvar su vida. Pablo fue probado en su fe allí. Esto pudo haber desanimado a Pablo en algún momento. Pablo pudo haber llegado a la conclusión de que, pues en realidad, aunque él sabía que tenía que cumplir con ese mandamiento del Señor, sin embargo la situación estaba muy complicada con la persecución de los judíos. Luego más adelante, durante sus viajes misioneros, tú recuerdas también cuando estuvo en Iconio, en Listra, perdón, y fue apedreado. ¿Sí? Todas esas cosas, hermanos, fueron pruebas durísimas para el apóstol Pablo. ¿Qué podríamos decir también acerca de del aguijón en la carne de la que él habla? Tal vez algunos coinciden en que puede ser una enfermedad. Tal vez fue probado también a través de eso. Cuando Pablo relata la visión que tuvo delante del Señor aquí mismo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, dice que él le pidió al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo entendió entonces que la prueba de la fe era diversa. ¿Qué decir de cuando padeció naufragio? Pero cuando encontramos aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, particularmente del verso 23 hasta el 33, encontramos una serie de formas en las que Pablo fue probado. Por ejemplo, dice en el verso 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, dice, en trabajos más abundantes, pero luego dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en ayunos, en frío, en desnudez, y sobre todas estas cosas, dice, y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Piense por un momento en cuántas cosas enfrentó este apóstol de Jesucristo. Y todas ellas, de alguna manera, sirvieron para probar su fe. Y note cómo fue de diferentes maneras: azotes, naufragios, persecuciones, peligros, etc. Una de las cosas entonces que tenemos que aprender, según lo que dice el apóstol Pedro, aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y verso 7, sobre la prueba de nuestra fe, es que además de que sea necesaria y además de que es temporal, también es diversa. Hoy tal vez usted está siendo probado de alguna manera, tal vez está siendo probado o probada porque se terminó su trabajo,
Tal vez porque el negocio que usted tenía ha venido a hacer casi nada ya por causa de la pandemia que estamos sufriendo. O tal vez ha perdido un ser querido. O tal vez usted mismo está enfermo o parte de su familia se ha enfermado. O tal vez está sufriendo porque miembros de la iglesia están sufriendo. Pues cada una de esas es diferente forma en la que la fe está siendo probada. Tal vez si usted tiene años en la iglesia, su fe ha sido probada de muchas maneras y usted ha salido victorioso o victoriosa. Gloria a Dios por ello. Pero tenemos que entender, hermanos, que nuestra fe es necesaria, la prueba de nuestra fe, perdón, es necesaria, es temporal, pero también es diversa. Lo que estamos enfrentando hoy, Dios nos ayude a salir adelante y salir victoriosos. Pero téngalo por seguro que tal vez en el futuro vamos a ser probados de otra manera, porque la prueba de nuestra fe es diversa. Y lo último que le quiero decir sobre la prueba de nuestra fe que Pedro enseña en estos versículos del capítulo 1, versos 6 y verso 7, es lo que dice la última parte del verso 7. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La cuarta cosa que le quiero decir sobre la prueba de la fe es que la prueba de la fe tiene un propósito. Y el propósito que expresa Pedro aquí es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ya vimos entonces que somos probados para crecer en paciencia, hace rato lo mencionamos. También que somos probados para ser purificados en nuestra fe, como es purificado el oro. ¿Sí? Aquí mismo en la primera carta de Pedro, pero en el capítulo 4 y verso 13, el apóstol Pedro dice que también somos probados porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Somos probados también para eso, para que seamos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero ahora aquí Pedro dice que el propósito de que nuestra fe sea probada es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga. No se trata en estas palabras, hermanos, de que Dios permite las pruebas para que Él sea alabado o glorificado. No es lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje está hablando de una alabanza hacia nuestra fe. Fíjate esto. Lo que realmente está diciendo Dios aquí, a través del apóstol Pedro, es que la prueba de nuestra fe tiene el propósito de que al final nuestra fe sea reconocida por Dios. Para que sea hallada, dice número 1, en alabanza. Y la palabra alabanza aquí en el lenguaje original significa algo que se elogia. Dios te va a probar en tu fe, porque cuando tú pases la prueba, Él quiere elogiar tu fe. Pero luego dice también que sea hallada en gloria. Y la palabra gloria significa digna de honor, significa algo brillante, algo maravilloso. Dios va a probar nuestra fe porque Él quiere que al final, cuando pasemos la prueba, nuestra fe sea digna de honor, nuestra fe sea como algo brillante, como que sea algo, hermanos, que le llama la atención a Dios por nuestra fidelidad en medio de la aflicción. Y luego dice que también sea hallada en honra. Y la palabra honra significa algo valioso en sí mismo. Dios desea que nuestra fe, al ser probada y que nosotros pasamos adecuadamente la prueba, Dios desea ver algo valioso en nuestra fe. Dios la va a considerar como algo digno de honra, como algo digno de mucha estima o de mucho valor. ¿Te acuerdas en la parábola de los talentos cuando Jesús habla de los siervos que negociaron con los talentos y ganaron talentos para el rey? Bueno, Dios les dijo a aquellos siervos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es similar a lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro quiere que la fe nuestra sea probada, y cuando sea probada, entonces Dios vea nuestra fe como algo valioso, y Dios puede expresar de nosotros que somos buenos siervos, que somos fieles siervos, a pesar de que enfrentamos el sufrimiento. Cuando tú lees Hebreos 11 y lees
acerca de estos hombres que son conocidos como héroes de la fe. Esa es una manera en la que Dios de alguna manera está reconociendo la fe que ellos tuvieron. Es en ese mismo sentido que Dios prueba nuestra fe. Según 1 de Pedro 1, verso 7, la prueba de nuestra fe tiene el propósito de que ésta sea reconocida por Dios. Dios quiere que al final de nuestra vida, cuando Jesucristo regrese por su iglesia, fíjate cómo dice el verso 7, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, Dios quiere que nuestra fe sea hallada como algo digno de elogio, como algo digno de honor y como algo muy valioso. Así que, hermanos, hay cuatro grandes lecciones que Pedro nos da aquí acerca de la prueba de nuestra fe. La primera es que nuestra fe es necesario que sea probada. La segunda es que las pruebas de nuestra fe siempre serán temporales, aunque duren toda la vida, porque en la eternidad gozaremos de un descanso eterno al lado del Señor. Y la tercera cosa es que entendamos que la prueba de nuestra fe siempre será diversa. Hoy somos probados de una manera, mañana lo seremos de otra, pero siempre nuestra fe estará siendo probada. Y lo último es que entendamos que la prueba de nuestra fe tiene un propósito, que ésta sea hallada en alabanza, gloria y honra por nuestro Dios cuando Cristo se manifieste. La fe alcanza su propósito máximo, hermanos, cuando pasamos la prueba. Y cuando pasamos la prueba, mire lo que dice en el capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Eso es lo que realmente y al final de cuentas Dios busca, que nuestra fe sea aprobada, para que siendo aprobada, entonces a través de esa fe nosotros podamos tener la salvación de nuestra alma. Así que nuestra fidelidad es para la salvación de nuestra alma. ¿Está usted siendo sometido, está siendo sometida, hermana, a una prueba difícil en este tiempo? Medite detenidamente en estas cuatro cosas que Pedro dice aquí acerca de la prueba de nuestra fe. Si usted está siendo probado o probada, hermana, en este momento, entienda que eso es necesario. Segundo, entienda que eso es temporal. Tercero, entienda que Dios va a probar la fe de diferentes formas. Y por último, entienda que la prueba de la fe tiene el propósito de que su fe sea hallada, aprobada, digna de reconocimiento ante Dios, porque Dios quiere salvar su alma. Dios les bendiga, gracias por su atención. Y bueno, aprovecho este momento para decirle que en el caso de su servidor y su participación en esta plataforma de la luz en mi andar, haremos un breve descanso, tomaremos un breve descanso de algunas semanas por razón del trabajo que su servidor desarrolla, pero esperamos pronto, después de unas semanas, volver nuevamente a estar con ustedes y continuar con estos temas que nos enseña la primera carta de Pedro. Dios les bendiga.